Hola, estimado estudiante. El día de hoy vamos a hacer una recopilación de toda la información que hemos venido trabajando en semanas anteriores. Para ello, presta mucha atención que podrá servirte para absolver muchas dudas o preguntas que hayan quedado en ti. Bueno, vamos a iniciar antes de ese trabajo, siempre recordando las medidas preventivas que debemos tomar todos los días para atacar y luchar fuertemente contra esta pandemia mundial del COVID-19. Recordar siempre el aislamiento y el distanciamiento social. Son dos comportamientos importantes que hoy en día las personas deben poner en práctica diariamente. ¿Qué es el aislamiento? Quedarte en casa. Quédate en casa, evita el contacto con personas desconocidas, personas que no están en tu entorno y que no sabes si son portadores del COVID-19. El aislamiento en algunas regiones como en Piura empieza a 4 de la tarde y termina a 4 de la mañana. Quédate en casa. El distanciamiento es otro de los puntos importantes. Mantén la distancia necesaria entre 2 o más personas que estén a tu alrededor en la calle. Es un promedio de 2 metros de distancia. Eso evitará de una u otra manera el contacto directo con el COVID. La utilización de mascarillas y guantes quirúrgicos para evitar el contacto y transmitirlo a tu casa o a otras personas que convivan contigo. Además de ello, el aseo e higiene diaria y a cada momento, continuamente, la utilización de agua y abundante jabón. Jabón espumoso durante 30 segundos para que pueda atacar directamente al virus. Posteriormente, la utilización de alcohol en gel y alcohol puro para poder reforzar la desinfección. Con estas medidas, juntos lucharemos y ganaremos la batalla. Ahora, vamos a escuchar con atención para un poco absorber algunas preguntas que quedaron quizás en el vacío al momento que ustedes trabajaron estos temas. Bueno, la historia claramente es una ciencia social, como nos dice en el texto. Esa ciencia social es justamente porque actúa estudiando los hechos más importantes y significativos que ha realizado el hombre en el pasado. Estos hechos son los que marcan un hito en el tiempo y en el espacio. Como por ejemplo, tenemos en el Perú, podemos hablar de lo que es la independencia del Perú, podemos hablar de la conquista del Perú, podemos hablar del apogeo de la cultura inca, podemos hablar de la decadencia del Imperio Wari, podemos hablar de la pandemia del COVID-19, podemos hablar de una u otra manera los diferentes conflictos armados que hemos tenido con países hermanos, hacia el norte y hacia el sur con Chile, como la guerra del Pacífico, o hacia el norte con el Ecuador. Entonces son hechos o hitos importantes que marcan en la historia un hito que posteriormente, gracias a la historia, va a ser conocido y estudiado y dado a conocer a todos los interesados en estos hechos del pasado. Ahora, la historia tiene tres propósitos importantes que nos permiten de una u otra manera conocer de una manera más clara por qué es importante. Uno, porque te permite conocer el pasado. Conocer el pasado es básicamente trasladarte a épocas pasadas para recopilar información, recoger información que de una u otra manera vas a utilizar para generar un sustento teórico y tener un conocimiento más claro de lo que ha pasado. Eso es la base para entender tu presente. Tu presente es lo que eres hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, tenemos este problema en la pandemia. Si nosotros retrocedemos al tiempo, podríamos encontrar las causas de este problema, que hasta ahora son inciertas. Pero sin embargo, lo que trae consigo a un futuro no muy lejano es una proyección muy clara. Por eso que también se proyecta al futuro la historia. Permitirá deducir y entender de que la vida va a cambiar totalmente y está cambiando drásticamente. Hay problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, problemas urgentes de salud que no se pueden solucionar. Entonces, todo esto es consecuente de la acción del hombre y por ende no podemos dar cuenta de que la historia nos permite conocer el pasado, entender el presente y proyectar un futuro para no cometer los mismos errores del pasado. Ahora, la historia como ciencia tiene diferentes componentes, elementos, niveles que van a ayudar mucho en el estudio de la misma. Por ejemplo, si hablamos de componentes,
tenemos 4. Bueno, normalmente siempre se mencionan 3, pero voy a mencionar 4. El sujeto, el método, el objeto y el objetivo. Nosotros vamos a referirnos al hombre, a la persona, al hombre o mujer que va a realizar el hecho histórico. Básicamente es el autor o el actor principal de todo este escenario que es la historia. Si hablamos de método, es el conjunto de técnicas importantes que utiliza el investigador para poder, de una u otra manera, recoger la información pertinente para investigarla, estructurarla, armarla y obtener un conocimiento claro de lo que es los hechos del pasado. Si hablamos de objeto, el objeto es el hecho histórico. El hecho histórico es el instrumento categorial de todo investigador. O sea, es lo que puedes tú utilizar como herramienta para obtener datos informativos importantes y relevantes. Y el objetivo, claro, el objetivo es muy claro. Es básicamente lo que persigue la historia, reconstruir el pasado. Si hablamos de elementos, involucra el tiempo y el espacio. Tiempo es el momento donde se realizó el hecho histórico y el espacio es el lugar. Un ejemplo claro, tenemos la pandemia del COVID-19, donde se originó Wuhan, China, y se originó básicamente en diciembre del año pasado. Tiene los dos elementos identificados. Si hablamos de Perú, tenemos por ejemplo la independencia del Perú, 28 de julio de 1821, en el Perú. Ahí está identificado los dos elementos importantes. Y los niveles van a ser dos, suceso y conocimiento. El suceso y el conocimiento están asociados a todas las dimensiones básicamente que suceden los hechos, pasado, presente y futuro. Y el conocimiento que se puede describir a través de dos ciencias, la historiología y la historiografía, que pretenden básicamente obtener una información a través de la interacción con los hechos, ¿no? El descubrimiento, el análisis, la excavación y otra información que ya está registrada en libros o fuentes bibliográficas. La historia también como ciencia es muy importante mencionar que necesita de fuentes. Una fuente de la historia es toda herramienta, todo utensilio, toda materia prima, toda arma que utiliza el investigador, arma, digámoslo así por si acaso, de manera científica, que utiliza el investigador para reconstruir el pasado. Fuentes hay diversas, escritas, orales, materiales, audiovisuales, iconográficas, gráficas y demás, de las cuales, a grosso modo, podría mencionarte que tenemos, por ejemplo, Machu Picchu, Alpate, tenemos el Señor de Sipán, tenemos la muralla china, las pirámides de Egipto, y así son elementos importantes que al ser estudiados brindan información pertinente al investigador. Además de eso, la historia necesita de ciencias que ayudan a la historia, que está dividiendo grandes grupos, las ciencias comparativas y auxiliares. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? La diferencia entre ellas dos básicamente es que existe un campo de estudio independiente y otro dependiente. Las cooperativas son las que tienen un campo de estudio independiente, o sea, se consideran independientes de la historia, tienen su propio valor científico, sustento científico y por ende no necesitan de la historia para poder funcionar o actuar. Es lo contrario a las auxiliares. Las auxiliares dependen de la historia para poder fundamentar su trabajo, ya que ellos carecen de sustento científico, porque son dependientes de la historia. Entonces, de las cuales hay muchas, las voy a mencionar a grosso modo, porque ya está descrito en la información. Tenemos en carácter de las cooperativas, tenemos por ejemplo a la arqueología, paleontología, antropología, geología, geografía, tenemos la economía, la sociología, la matemática, la lingüística, el folclore, entre otras más que existen. En el ámbito de las auxiliares tenemos por ejemplo la heráldica, numismática, filatelia, bibliografía, genealogía, criptografía, epigrafía, papirología, diplomacia, diplomática, entre otras más que son muy importantes para el trabajo de la historia. Ahora, entre ellas nos permiten tener un campo muy amplio de trabajo de estas ciencias, porque, por ejemplo, podemos estudiar billetes antiguos, estudiar la numismática, monedas antiguas. Sabemos que cada país, cada nación, el Perú es uno de ellos, ha tenido una historia monetaria y se inició básicamente con monedas. En algún momento se acuñaron en oro y plata, también un material muy
endeble, por eso una moneda llamada feble, que se desarrolló aquí en el Perú, y después se imprimieron billetes, que hoy en día los billetes son de carácter infalsificable, digámoslo así, porque hay muchos sistemas de seguridad que se pueden identificar. Entonces, todo un proceso de desarrollo, de construcción, de trabajo tan importante que hace el hombre. Y lo estudia en la numismática, y también estudia el arte de coleccionar esto. Y así podemos mencionar muchos, como la genealogía. La genealogía nos permite saber cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestras raíces, nuestros genes. De repente algunos de nosotros somos familia de algún importante en la historia, un conquistador, un gran guerrero, de repente un expresidente. Eso nos quedaría investigarlo a través de nuestro árbol genealógico para poder llegar a la raíz de nuestros orígenes familiares. Bueno, ahora la historia también nos ha permitido de una u otra manera generarnos algunas preguntas con respecto a nuestros orígenes. Nuestros orígenes no son tan claros que digamos, porque nos preguntamos muchas veces nosotros, ¿de dónde venimos? ¿Seremos de ese territorio? ¿Habemos llegado de otro lugar? Por ende, suscita todo el tema de polémica y que ha generado la construcción de las famosas teorías de poblamiento americano. Si hablamos de poblamiento americano, significa que es un fenómeno migratorio que trata de explicar, ¿no?, el posible origen del hombre. Surgen dos posturas básicamente. Estas posturas son las que entran en conflicto porque los investigadores han presentado tesis de investigación. Estas investigaciones tratan de dar respuesta a nuestras incógnitas. Aunque también hay explicaciones, ¿no?, de carácter científico y carácter religioso filosófico, en lo cual se cree que nosotros somos producto de la creación de un ser superior que es Dios. Ese es el carácter religioso filosófico, en que nuestras raíces es Adán y Eva. Sin embargo, también hay una postura científica que nosotros descendemos de un chimpancé, no de un mono, porque los monos tienen cola, nosotros no tenemos cola. La especie más cercana es el chimpancé, por ende que se habla de un proceso de hominización. La hominización es la transformación y evolución del chimpancé a hombre, de ahí viene el término homus, hombre. Entonces, nosotros hemos, según la parte científica que es la más aceptada, somos la evolución de todo un misterio, porque no se encuentra hasta ahora el eslabón perdido y puede certificar efectivamente que somos descendientes de un chimpancé. Sin embargo, hemos tenido evoluciones. En la actualidad somos unos Homo sapiens sapiens, significa un hombre con inteligencia y sabiduría. Al pasado nos vamos a dar cuenta de que posiblemente para América se habla de una cronología de 40.000 años atrás, que el continente americano y la Tierra sufría cambios drásticos en el clima, fenómenos naturales muy diversos que de una u otra manera permitieron de que el hombre pueda trasladarse de una región a otra. ¿Cómo lo hicieron? Utilizando básicamente lo que podemos decir los territorios que hoy en día ya no existen. Entre Asia y América existía parte del continente que está sumergido, en ese entonces se llamaba la Beringia, sobresalía lo que está cubierto ahora por el Océano Pacífico, más las bajas temperaturas provenientes de la última glaciación de Wisconsin generaron que se forme un puente boreal y que de ahí trasladaron de Asia hacia América. Son propuestas, lógicamente, pero tienen de una u otra manera un sustento científico y vamos a conocerlas, porque estas dos corrientes de una u otra manera autoctonistas y migracionistas fundamentan a través de trabajo de investigación. El autoctonismo, su nombre mismo lo dice, oriundos originales de un determinado lugar. O sea, eso nos hace pensar de que son originarios de América. Y si hablamos de migracionismo, significa que vienen o proceden de un lugar extranjero o foráneo. Esto
también tiene un sustento científico. Entre los representantes del autotonismo tenemos Antonio León Pinelo y Florentino Ameghino. Y en la corriente inmigracionista, la propuesta foránea o extranjera, tenemos a José da Costa, tenemos a Alex Harlika, tenemos a Paul Rivet y a Méndez Correa. Ahora, estas investigaciones surgen básicamente, inician en el siglo XVI. Antonio León Pinelo, por ejemplo, él considera en una tesis importante, una obra, de que la Amazonía es la cuna de la humanidad, que ahí apareció Adán y Eva y de ahí empezó el desarrollo de la población en el mundo. Posteriormente, el argentino encuentra unos restos fósiles en las pampas argentinas, cerca del Río de la Plata, que él los considera para la época, en el siglo XIX, el mayor descubrimiento de investigación científica. Conmovió al mundo entero porque él aseveraba de que estos restos pertenecían a seres humanos. Situación que va a cambiar posteriormente cuando aparece la postura inmigracionista, contrastan la información y llegan a la conclusión de que estos restos fósiles no pertenecieron a seres humanos, sino más bien a animales de esa época, a megaterios, mastodontes, que se desarrollaron en ese periodo y que pertenecieron a la era terciaria, más no a la era cuaternaria o antropozoica, o llamada también la era del hombre. Entonces, esta teoría autotonista queda descartada, surge el inmigracionismo bien claro, a través de José da Costa, que es el pionero del inmigracionismo, considera que nosotros venimos de un lugar foráneo, básicamente de Asia. Va a ser sustentado posteriormente con la propuesta de Alex Harlika, un chico norteamericano que es considerada la teoría más aceptada, por si acaso. Él considera que los rasgos antroposomáticos, o sea, la comparación que hace los restos fósiles encontrados en Asia, los compara con los de América, son similares. La baja estatura, el cabello alisórtrico o cabello lacio, la escasa pelosidad, la piel color amarilla, el ojo rasgado u ojo perfecto, llamado también por los chinos, los dientes en forma de pala, los pómulos salientes, y lo más interesante es la mancha mongólica que tienen los asiáticos al nacer en la parte posterior de la cintura, debajo de la espalda. Es un pigmento verdoso morado que certifica de que son procedentes de Asia. Entonces, con esa investigación asevera que son originarios pobladores paleomongoloides, o sea, provenientes de la antigua Mongolia, antes de la existencia de China, que migraron hacia América producto de la última glaciación de Wisconsin. Se congeló el mar, aprovecharon la beringia, se formó un puente boreal, como eran nómadas cazadores, siguieron a los animales y por ende llegaron a un territorio nuevo que se encontraba en un estadio del óptimo climático. Significa que había un clima óptimo para la vida. Esto generó de que se adaptaran rápidamente y pudieran de una u otra manera distribuirse por todo el continente americano. Es la teoría más científicamente aceptada, digámoslo así. Ahora, si no fue por el estrecho de Bering o la Beringia, básicamente fue por las islas Aleutianas, grupo de islas cercanas al estrecho de Bering que sirvieron como puente boreal para llegar también de Asia a América. Quedan dos teorías también que son muy importantes. Hay muchas más todavía, pero sin embargo he considerado tres, de las cuales ya hemos hablado una, nos quedan dos. La teoría llamada oceánica polirracial, brevemente, Oceanía, poli, varias rutas que supuestamente tomó el hombre para llegar a lo que es América. ¿Sí? Aquí surge Paul Rivet, un francés, que considera de que el hombre que llega a América es procedente de otra región, básicamente de Oceanía. Y se considera, según Paul Rivet, de que los hombres que llegaron a Oceanía, que convergieron de otros continentes como Europa, Asia, África, construyeron unas embarcaciones llamadas piraguas, hechas de madera, y aprovechando los vientos alisios y las corrientes marinas, ellos surcaron el océano Pacífico y llegaron a dos territorios. Los procedentes de Melanesia llegaron a Centroamérica y los procedentes de Polinesia llegaron a la Tierra del Fuego, Chile. ¿Cuáles son las evidencias? Las casas en forma de colmena, tenemos el uso del boomerang, el uso de la cerbatana, que es un arma de caza, la utilización de lo que es la famosa pachamanca, que es un tipo de comida que se hace bajo tierra, utilización de piedras calientes, en que son rasgos culturales muy similares en los de Oceanía con los de América. Por ende es que tiene esta propuesta, aunque
Se considera que no es tan validera, a pesar que en el año de 1967 en el Perú, en el Callao, el puerto del Callao, se hizo una réplica de la piragua gracias a un científico norteamericano, Thor Heyerdahl, que desarrolla la famosa expedición Kon-Tiki. Acompañado de 4 investigadores más, partieron desde el puerto del Callao y surcaron el océano Pacífico hasta llegar a la Polinesia, y esta travesía duró 101 años y se pudo comprobar que era efectivo el viaje supuesto que realizaron los hombres de Oceanía, y que era efectivo también la propuesta de poder llegar a América, a Oceanía y a la Polinesia básicamente. Evidencias también existen con lo que es los incas, porque los incas también atravesaron el Pacífico y llegaron a la Polinesia. Hay evidencia de sus construcciones. Bien, ahora nos queda la última teoría, que es la teoría australiana o antártica. Esta teoría australiana o antártica es fundamentada por Méndez Correa, un portugués. Bueno, básicamente él dice que existe un puente transicional, ¿no?, que utilizó el hombre ese entonces, proveniente de Australia, atravesó las islas Tasmania, llegó a las tierras gélidas de lo que es la Antártida, atravesó el estrecho de Drake, que es el punto austral más extremo del continente americano, por donde se da la migración hacia el sur. Es el estrecho de Drake, que está colindante entre Antártida y la punta más extrema del sur de Chile. Llega a las Tierras del Fuego, Chile, y posteriormente llega a lo que es la Patagonia Argentina. Importante, él menciona que el grupo sanguíneo O es la similitud existente, pero sin embargo, de todas las investigaciones, la de mayor fundamento científico es la teoría asiática o monorracial presentada por Alex Harlicka. Bueno, una vez que ya hemos conversado de esto, estimados estudiantes, alumnos, espero haber despejado algunas dudas y que podamos nosotros seguir trabajando de esta manera, ya que nuestro trabajo hacia el futuro va a ser de manera virtual. Vamos a utilizar nuestra plataforma virtual que ya se está trabajando en el colegio para poder utilizarla, tener un contacto más directo y resolver cualquier pregunta. Lo único que te pido es cumple con las normas establecidas por el Estado: distanciamiento, aislamiento social, cuídate mucho, higiene todos los días y a cada momento, que juntos ganaremos esta batalla. Gracias, cuídate.